la razón que los stickers están de moda es porque las reacciones hablan más que las palabras, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un montón acerca de eso. Vamos a hablar de esas reacciones. De hecho, la semana pasada Dani comenzó esta serie de charlas y hoy vamos a continuar sobre eso. Y luego el 5 del siguiente mes, ¿cuál es? Ya no sé ni en qué mes estoy. De marzo. El siguiente mes es marzo. Estamos en febrero todavía. Entonces vamos a continuar el 5 de marzo. Vamos a continuar con un contenido de tres sesiones. Y lo que estamos diciendo es que las reacciones hablan más que las palabras. Las reacciones demuestran las cosas más internas, ¿verdad? Nuestros valores, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Entonces, vamos a comenzar haciendo una pregunta un poco tal vez dura, ¿verdad? Para los que estamos aquí. ¿Conoces a alguien que reacciona emocionalmente, que con sus emociones reacciona de forma desproporcionada? ¿Alguna vez has encontrado con alguien que reacciona como que tú dices como que, wow, ¿de dónde salió eso? ¿Ok? Nada más, tranquilo, estamos en la iglesia, no va a pasar nada, no te van a golpear, levanta la mano. ¿Conoces a alguien? Si tú conoces a alguien que reacciona desproporcionadamente, levanta la mano, sin miedo, no te preocupes. Si lo tienes sentado a la par, deja la mano arriba, por favor. No, mejor no. Mejor no. Ok, entonces vamos a hablar de reacciones emocionales. Reacciones emocionales desproporcionadas. De hecho, hay una definición de psychology.com o psychologytoday.com que encontré que decía que hay un término que ellos le llaman reactividad emocional. Okay, la reactividad es un término de la química, ¿verdad? Que hay una reacción química, perdón, aquí estamos hablando de una reacción emocional. La reactividad emocional ocurre cuando las emociones intensas son desencadenadas o detonadas, ¿ok? Por un evento externo. Ojo, aquí pueden sustituir la palabra evento o persona externa. Ok, un evento externo, a menudo ese evento deja a la persona herida, enojada y defensiva. Y mira lo que sucede después. Estos factores desencadenantes pueden hacer que la persona arremeta, ¿ok? Entonces, sí, check, ¿verdad? Alguien ha arremetido antes contra mí, o actúe impulsivamente haciendo o diciendo algo de lo que después tal vez se arrepienta. Si tiene algo de corazón, se arrepiente. Algunos arremeten y nunca se arrepienten, ¿verdad? El punto es que hay todo un término, ¿verdad? De la psicología que está hablando acerca de esto. Necesitamos buscar balance emocional, necesitamos cuidar la defensividad, la impulsividad. Y entonces esto es lo que estamos definiendo hoy para los propósitos de estas tres charlas, lo estamos definiendo como una sobrereacción. ¿Ok? Una sobrereacción emocional. ¿Ok? Entonces, algunos les voy a hablar de yo. Para ser un poquito sincero, ¿verdad? Para ser honesto, para tener un poquito de integridad, ¿verdad? Como comunicador, ¿verdad? Como pastor, como maestro de Biblia, que Dios tiene un sentido del humor, ¿verdad? Porque me toca enseñar de las cosas que me cuestan mucho aprender y esta es una de ellas. Le voy a hablar de algunos de mis botones, ¿ok? Las cosas que desencadenan o detonan una reacción o una sobrereacción emocional de mi parte. No te preocupes, tú también tienes botones, ¿ok? Todos tenemos botones, entonces yo voy a hablar de los míos para que tal vez así comenzamos a ver cuáles son algunos de ustedes. Bueno, les voy a hablar de dos de los que puedo hablar, algunos tal vez no debo hablar, solo lo hablo con mi terapista. El punto es, yo soy frenético con temas de limpieza. Okay, todo lo que tenga que ver con la limpieza, con el orden, a mí, no sé, es como una obsesión que tengo. Todo tiene que estar limpio, todo tiene que oler bien, los malos olores me molestan, me fastidian, y sobre todo con que las cosas estén limpias, ¿ok? Tal vez el desorden lo paso, pero la falta de limpieza no. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Yo los tengo todos por categorías, ¿ok? Ve que estoy loco con esto. Lo cierto es que en mi casa tengo hijos adolescentes, ¿verdad? Y es imposible que haya orden, ¿verdad? Imposible que haya buenos olores cuando tienes hijos adolescentes, ¿ok? Y también de vez en cuando, pues he pasado mucho tiempo en enseñarles a ellos a que tengan su cuarto limpio, a que tengan su casa a que tengan la casa limpia. Es más, este tema es es tan agudo en mí que hasta cuando vamos de vacaciones en el hotel o en el Airbnb donde estamos, yo me preocupo porque el lugar esté limpio, ¿verdad? Y mi esposa me dice, ma, aquí vienen una persona de limpieza, ahorita va a limpiar todo esto y va a recoger todo esto. Y no, yo no puedo permitir eso. Entonces, estábamos de vacaciones, en las vacaciones del break de Navidad, ahorita en enero, fuimos por primera vez a la nieve, estábamos felices, ¿verdad? En un lugar en Colorado y teníamos un Airbnb. Entonces, hicimos estábamos comiendo en la casa, eso es lo bueno de un Airbnb, ¿verdad? Que uno cocina y todo. Entonces, estábamos cocinando en mi casa, en mi casa y aparentemente en mi vacaciones, es muy popular comer desayuno para la cena. ¿Alguien come desayuno para la cena?
A mí me encanta de vez en cuando, como que cuando no hay un gran plan, siempre ahí podemos un par de huevos revueltos, ¿verdad? Y comemos desayuno en la cena. Comimos desayuno en esa cena, ¿verdad? Yo cociné un poco, mi esposo y yo cocinamos, y terminamos de comer, y mi hijo Lucas, que si algo del orden y limpieza, o sea, este niño es una buena persona, es un buen chico, o sea, la verdad, él es respetuoso, es lindo, es lo contrario a mí, ¿verdad? Yo soy intenso, él es tranquilo, muy tranquilo, pero es hermoso, pero es desordenado. Dios mío, el punto es que terminamos de comer y yo les he enseñado a ellos, Lucas tiene 13 años y medio, y yo le he enseñado a ellos, cuando tú terminas de comer, recoges el plato y dejas los residuos de tu plato y lo pones en el basurero, ¿verdad? Y luego, si estamos en la casa que tenemos lavavajillas, ¿verdad? Tienes que poner, o sea, les he enseñado todo el proceso, porque la limpieza es un tema en mi vida, ¿ok? Entonces, Lucas se levanta a comer y todas las cosas que quedaron en el plato las está tirando, pero yo creo que no estaba mirando el basurero, estaba como mirando para otro lado. Todo estaba cayendo en cualquier lado en lugar del basurero y yo tuve una sobrereacción emocional, ¿ok? Le grité desde la mesa, era un lugar pequeño, ¿verdad? Pero desde la mesa y caminé hasta donde está él y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero en un tono de voz súper elevado y como que se me salió el Chucky y le dije, ¿cuántas veces te he dicho que tienes que poner cuidado, que tienes que tener las cosas limpias? Y él solo me volvió a ver como que, ¿qué le pasa a este mae? ¿Ok? O sea, no soy yo el que tiene un problema, ¿verdad? Su mirada, ¿verdad? Me decía, no soy yo el que tiene un problema, eres tú el que tiene un problema, ¿ok? Entonces fue una reacción desproporcionada. Después me tuve que disculpar con él, ¿verdad? Fue algo como que era como una mortificación o una preocupación de que el lugar no estuviese sucio. Bueno, en fin, esa es una. Hay otra que tengo, le voy a contar una más. Hay otro botón que tengo y es cualquier acción o pensamiento o mirada que se perciba como irrespeto, ¿ok? Cualquier acción, yo puse aquí acción, pero honestamente hasta una mirada irrespetuosa me detona, ¿ok? Me detona y no lo permito, ¿ok? Entonces, obviamente tengo issues, yo no sé por qué me pusieron a mí aquí enfrente, Dios tiene sentido del humor, ¿verdad? Debería haber uno de ustedes que está mucho más sano que yo aquí enseñándonos, ¿verdad? Lo cierto es que estas son dos cosas que a mí me causan una reacción emocional. Y el punto de esto es que nosotros vamos a intentar, y vamos a hablar durante la charla pasada, durante esta y la próxima, vamos a seguir hablando de que un seguidor de Jesús, una persona que está buscando aprender de Dios y aprender del ejemplo de Jesús, no puede andar teniendo sobrereacciones. Es más, yo voy a proponer una palabra, una frase que no existe. Es solo una frase de juego entre nosotros, ¿verdad? No lo busquen en el diccionario, no está en la Real Academia Española. Yo voy a proponer, un seguidor de Jesús no puede tener una sobrereacción, tiene que tener una sobre-subreacción, ¿ok? Yo voy a proponer que tengamos sobre-subreacción, ¿ok? Una sobre-subreacción es cuando respondes de una forma increíblemente amable ante un detonante emocional, ¿ok? Entonces, Lucas, que le ha enseñado por 13 años a que sea ordenado y a que ponga el residuo de la comida en el lugar y que lave su plato, cuando no lo está haciendo, está cayendo todo en el piso, en lugar de gritarle y reaccionar y decirle qué está haciendo, no has aprendido nada, le pongo la mano en la espalda y le digo, mi amor, vos sos un buen niño, y luego lo meto la cabeza en el basurero, le hago que como basurero, no, mentira. No, le pongo una sobre-subreacción sería, hey, tranquilo, estamos aprendiendo, vas a aprender, yo te voy a ayudar a recogerlo, ¿verdad? Es decir, es algo que me va a costar mucho tiempo y otra vez Dios me está enseñando a mí, este sermón es para mí, no es para ustedes. El punto es, si somos seguidores de Jesús, debemos buscar tener una sobre-subreacción. Eso no existe, pero jueguen conmigo, ¿verdad? Una sobre-subreacción es esa respuesta que tiene tres distintivos. Tiene una sobre-subreacción emocional, es inesperada, ¿ok? Lo normal es que tú le pegues un grito al muchacho porque tienes años enseñándole y no lo está haciendo. Esa es la expectativa. ¿Ok? 2, es contraintuitiva, ¿verdad? Si está haciendo algo mal, merece que se reaccione de una forma fuerte y al final termina siendo admirable. Si yo reacciono de una forma amable ante algo que me está detonando, entonces eso es algo admirable, es algo loable, es algo que debemos buscar hacer. ¿Ok? Entonces,
Para un creyente, esta situación, ¿no? Hemos estado hablando mucho en las últimas semanas en Open House de una distinción entre ser creyente y ser seguidor. ¿Ok? Ser creyente es una cosa, ser seguidor es otra. Lo hemos venido hablando un montón, ¿verdad? Y la repetición tiene un propósito, ¿verdad? La repetición, el énfasis es para que esas cosas se nos recuerden y que sea fácil poder aplicar los principios y los valores de las Sagradas Escrituras que estamos aprendiendo aquí domingo tras domingo. Entonces, un creyente, si tú eres creyente, ¿verdad? Y todo bien si eres creyente, ¿verdad? Todo tiene que empezar por algún lado, pero si tú dices, mira, yo no estoy así como muy comprometido con Dios, con Jesús, con la religión, la verdad, yo estoy como buscando, perfecto, no hay ningún problema, esto no necesariamente es obligatorio para ti. Tú puedes seguir reaccionando desproporcionadamente y no hay ningún problema. Pero si tú dices que tú eres un seguidor de Jesús, si en un momento tomaste la decisión de seguir a Jesús, para ti y para mí, ¿verdad? Esto no es opcional, es obligatorio. Si eres seguidor de Jesús, si eres seguidor de Jesús, tú tienes que modular y regular tus reacciones emocionales con la gente, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús nos enseñó. Eso fue lo que Jesús hizo, él mismo, eso fue lo que él ejemplificó. En otras palabras, para un seguidor de Jesús, la respuesta adecuada siempre es la respuesta inesperada. La respuesta adecuada siempre es la respuesta amable, siempre es la respuesta paciente, siempre es la respuesta que la gente no se merece. ¿Ok? Eso es la forma como reacciona o más bien responde un seguidor de Jesús. ¿Ok? Ahora, no es fácil, sobre todo, te acabo de dar un ejemplo sencillo, pero sobre todo cuando alguien te hace daño, cuando alguien te critica injustamente, cuando alguien está tratando de ponerte el pie, serrucharte el piso para hacerte daño, no es fácil reaccionar o responder, ¿verdad?, de forma amable. Tener una sobre-subreacción y responderle a alguien con amabilidad cuando se merece que le digas un par de cosas, ¿verdad?, y le digas un poquito de lo que se va a morir y todo, ¿verdad? Entonces, el punto con esto es, no estoy diciendo que sea fácil, pero es un ideal que debemos perseguir si somos seguidores de Jesús. Es algo que aprendemos de Jesús. Entonces, hoy te voy a mostrar un par de textos de Jesús donde Él demuestra esto. Luego te voy a leer un par de textos donde Pedro, que fue uno de los líderes más importantes del movimiento cristiano, enseña esto, y luego vamos a leer un texto de Pablo también que enseña esto. Okay, vamos a empezar con Jesús y dos de sus discípulos, Jacobo y Juan. En este texto que voy a leer dentro de un ratito, Jesús, la semana pasada nosotros, antes de leer el texto de Juan y Jacobo, la semana pasada les hago un repaso de lo que dijo Dani, ¿verdad? De dónde se basa todo esto. Dani nos leyó el siguiente versículo, dice, en Mateo 5, dice, si alguien te pega en una mejilla, si viniste la semana pasada, esta fue la charla de la semana pasada, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra, ¿verdad? Todo el mundo conoce ese texto, ¿verdad? Pero yo no es algo literal, no es que si alguien nos golpea debemos decirle, denme la otra, por favor, que a mí me gusta que me den, ¿verdad? Ese no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica de Jesús aquí es, no debemos retaliar, no debemos vengarnos, no debemos responder con nuestra reacción intuitiva, natural, humana. No debemos dejar que respondamos a la gente de esa forma. Si alguien me golpea en la cara, ¿cuál es mi reacción? ¿Verdad? Primero tratar de esquivarla y después darle un derechazo, ¿verdad? Va a ser mi reacción. Y Dios nos está diciendo, Jesús nos está diciendo, no hagas eso, no sigas tu impulso natural, haz algo mejor que eso. Dice, si alguien te quita la capa, déjale también que se lleve tu camisa. Y le imagino a la gente en el primer siglo escuchando a Jesús, pero ¿cómo me voy a ir medio desnudo por ahí por la calle? Si me quitaron la capa al menos, no. Y Jesús está haciendo una exageración para ilustrar el punto de que no debemos tratar a la gente como se lo merece. Debemos tratar a la gente como Dios nos trataría a nosotros si estuviéramos en esa situación. Mira el siguiente versículo. El siguiente versículo dice, cualquiera que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclame. No, pero es que, lo que yo aprendí en la iglesia en la que yo crecí fue manso pero no menso, ¿ok? Y esto me suena un poco menso, ¿verdad? El que te pida lo que es tuyo, dáselo, no pelees. La exageración, Jesús como el master communicator, el mejor comunicador, la exageración que le está haciendo es para enseñarnos el punto de que un cristiano no debe retaliar, un cristiano no se defiende, un cristiano no debe
tratar a la gente como se lo merece. ¿Ok? Mira lo que dice el siguiente texto. Hagan ustedes con los demás como quieren que hagan con ustedes. Es decir, trata a la gente como quieres que te traten a ti. Es decir, que un empleado cristiano que sigue a Jesús, no que es creyente, sino que es seguidor, debe tratar a su jefe como él quisiera que lo trataran a él. Un jefe que es creyente, que es seguidor de Jesús, debe tratar a su empleado como él quisiera que lo trataran a él. Así debe ser el trato con nuestra esposa, así debe ser el trato con nuestro esposo. Siempre tratar a los demás como queremos que nos traten. Y luego Jesús va un paso más allá, un paso más profundo que esto. Y mira lo que dice después. Dice en el mismo contexto del mismo capítulo, dice, ustedes han oído que se les dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Entonces, aquí hay un tema importante para los que son como geeks de la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento estaba el mandamiento de amar al prójimo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento en ningún lado vas a encontrar que decía, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Sin embargo, había un grupo de personas en el tiempo de Jesús, había un par de grupos de personas que eran como los extremistas de la religión. De hecho, había un grupo particular, habían tres o cuatro grupos, habían los fariseos, los saduceos, había un grupo que se llamaba los esenios. Los esenios eran los más extremistas, se iban a las montañas para alejarse del mal y eran militantes. Ellos querían aplastar todo lo que se pareciera al mal, ¿verdad? Era un extremista, era una especie de fundamentalista religioso de aquel tiempo y ellos habían creado la idea de odiar al enemigo de Dios. El que odia la ley, el que odia la Torá va a ser enemigo de Dios. Y decían que su trabajo era eliminar todo lo que fuera de la oscuridad y apoyar todo lo que fuera de la luz. Y Jesús se está refiriendo a eso cuando decía, tal vez algunos se van a un extremo de odiar a tu enemigo porque se lo merece, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persigan. O sea, mira ese mandamiento cristiano, tú debes orar por la persona que te está tratando de hacer daño. La persona en tu trabajo que está criticándote sin fundamento, la persona que está simplemente por envidia tratando de ver tu fracaso, la persona que está haciéndote daño literalmente con premeditación y alevosía, todo el mundo lo sabe, tú debes orar por esa persona. Y tú dices, puchica, está bien difícil porque yo no oro ni por mis amigos, ¿ok? No oro por mis amigos, ahora tengo que orar por la gente que no son mis amigos, sino los que me están haciendo daño. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. Mira el siguiente texto. Dice, si hacen eso, van a ser hijos de su Padre que está en el cielo. El que hace, ojo a esto, es tu Padre, Dios, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos. Es decir, Dios está viendo todo. Dios sabe la persona que te hizo daño, Dios lo ve. Él hace que salga el sol sobre los buenos y los malos. A Él no se le ha escapado nada. Dios no está comiéndose las uñas pensando, uy, ¿qué voy a hacer ahora que le hicieron esto a Julio? ¿Qué voy a hacer ahora que le hicieron esto a tal persona? Él ve todo, Él sabe todo, y si tú confías en Él, debemos dejar que sea Él. Dice, hace que llueva sobre justos e injustos. Él sabe si alguien te ha tratado con injusticia. Si ustedes aman, y ojo a esto, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Y es como que Dios está interesado en un reconocimiento a ti, en una recompensa para ti y para mí. Y la recompensa, o sea, si tú quieres como que Dios te pone una carita feliz en tu nombre, en la lista en el cielo, ¿verdad? No es cuando vienes a la iglesia o cuando haces una oración, es cuando tratas a alguien no de la forma que se lo merece, sino de una buena forma, aunque no se lo merezca. Ahí es cuando Dios dice, wow, esta persona sí confía en mí, porque me está dejando a mí la venganza, me está dejando a mí la retaliación, no, está confiando en mí a pesar de que le están haciendo daño. Eso es lo que está diciendo, y Dani habló un poquito acerca de eso. Mira lo que dice la siguiente lámina. Esto es mucho más que balance emocional, es mucho más que balance emocional. Balance emocional es un concepto súper bueno, tiene que ver con madurez. Todas las personas que estamos tratando estamos buscando con intencionalidad crecer personalmente, madurar, vamos a encontrarnos con la idea del balance emocional, ¿verdad? Responder, no reaccionar. Eso tiene que ver con eso, por eso la psicología está hablando mucho de eso. Sin embargo, otra vez, para el seguidor de Jesús es más que eso. Es llegar a un punto de ser, ojo a esto, inofendible. Inofendible. ¿Es eso posible? Yo no estoy seguro si es posible, pero definitivamente que es algo que debemos buscar. Es confiar en Dios, pase lo que pase. Hagan lo que te hagan. Cuando alguien te trata mal, tú no reaccionas con mal. Nada es más cristiano que eso. Nada es más cristocéntrico que eso. Es confiar en Dios, pase lo que pase. En otras palabras, mira lo que dice la siguiente frase. Mis reacciones o respuestas reflejan en quién confío por los resultados finales.
Es decir, que si alguien te está haciendo daño en tu trabajo, en tu carrera, y tú dices, pero es que esta persona me está cerruchando el piso, me está poniendo la piedra para que yo me caiga, si yo no me defiendo, entonces es como que el que calla otorga y voy a dejar que él gane. Y Jesús nos dice a nosotros, tú no te tienes que defender. Tú no te tienes que defender porque tú tienes a alguien que te defiende. Porque Dios hace que sale el sol para buenos y malos. Esto es súper difícil. Que cuando alguien te trata mal, en lugar de reaccionar como reaccioné yo con Lucas, ni siquiera me trató mal, ¿verdad? Fue algo, un botón mío. En lugar de reaccionar y dejar que salga el chuki que todos llevamos ahí adentro, ¿verdad? Nosotros más bien respondemos de forma adecuada. Cuando nosotros reaccionamos, o al menos voy a hablar por mí, cuando yo reacciono, vamos a la siguiente lámina, cuando yo reacciono cuando algo se está saliendo de mi control. Yo reacciono cuando algo se está saliendo de mi control, y cuando tú reaccionas emocionalmente, usualmente hay un temor o una inseguridad ahí abajo de eso, de abajo de la superficie, y reaccionas de manera emocional y reaccionas de manera desproporcionada. Lo que estamos diciendo es, yo controlo los resultados. Si yo no me pongo las pilas aquí, se me va a escapar la tortuga y yo no puedo dejar que esto pase. Yo controlo el futuro, yo controlo el resultado final. Y eso lo que estamos diciendo es, yo soy el Dios de mi vida. Como que Diosito me va a presignar de vez en cuando y te va a pedir de vez en cuando sabiduría, pero mi vida la llevo yo. Cuando alguien me hace daño, yo me defiendo. Cuando hay algo injusto, yo ataco. ¿Okay? Y si puedo, ese principio que usan los países, que se llama el principio de, no creo que puedo pronunciar esa palabra, el principio de reciprocidad, creo que se dice. Si tú me haces algo, yo te devuelvo y actúo de la misma forma. Tú te llevas a mi embajador, yo me llevo a tu embajador. Nada tiene eso que ver con los que seguimos a Jesús. Los que seguimos a Jesús no actuamos de esa forma, no debemos actuar de esa forma. Entonces la pregunta que tenemos para hoy es, ¿qué dicen mis reacciones o mis sobrereacciones o mis sobre-subreacciones? ¿Qué dicen mis reacciones o mis respuestas acerca de mi confianza en Dios? ¿Estoy confiando en Dios? Otra forma de formular esta pregunta es esta. De cara a críticas sin fundamento, injusticias y maltrato, ¿qué dirían mis reacciones acerca de mi confianza en Dios? Otra vez, unos compañeros de la universidad te dejaron fuera del trabajo, te están haciendo quedar mal con la profesora, con el grupo de estudio. ¿Cómo reaccionas tú si eres un seguidor de Jesús? O estás en tu vida de pareja y no se la están llevando bien y reaccionas como se lo merece, o respondes con amabilidad y con paciencia como respondería a alguien que sigue a Jesús. Otra vez, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo de esto. Y nada es más cristiano, nada es más cristocéntrico que responder como Él nos enseña. No es fácil porque todos tenemos un pasado, porque todos tenemos inseguridades, porque todos tenemos disfunciones, porque todos tenemos botones, ¿verdad?, emocionales. Sin embargo, Jesús nos reta, nos invita a hacerlo. Y si es difícil para ti, no te preocupes, porque fue difícil para los que estaban con Jesús en carne y hueso. ¿Ok? En el libro de Lucas se nos da una historia de cuando Jesús tuvo 3 años después de andar con sus discípulos, los tuvo que regañar por este mismo asunto. ¿Ok? Te voy a mostrar esa historia primero y luego te voy a mostrar un texto de Pedro y uno de Pablo, y con eso cerramos. Dice así: cuando se acercaban el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Esto fue 3 semanas tal vez antes de la pasión y crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Jesús estaba viniendo del norte de Israel, del área de Samaria, tenía que pasar por Samaria para ir a Jerusalén. Y mandó a sus discípulos, a un par de sus discípulos, a que buscaran hospedaje y a que buscaran un lugar donde quedarse. ¿Okay? Entonces, dice, envió mensajeros a un par de discípulos a una aldea de Samaria para que hicieran los preparativos para su llegada. ¿Okay? Entonces, cuando estos chicos llegaron, nadie los quería ayudar. Mira lo que dice el siguiente texto. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Ahora, los que han estudiado el Nuevo Testamento, los que han estudiado la Biblia, recuerdan que hay varias historias que nos muestran que los samaritanos y los judíos no se entendían entre sí.
Y era extraño, ¿verdad? Porque los samaritanos tenían parte de sangre judía y parte mezclada, ¿verdad? Los samaritanos decían, es en Siquem donde se debe adorar, porque es en Siquem donde Dios le habló a Abraham y le dio la gran promesa de una gran nación. Y los judíos decían, no, la capital, lo siento, la capital no es en Samaria, la capital es en Jerusalén, porque David, el gran rey de Israel, declaró, después de una batalla contra los jebuseos, que eran los que vivían en esa zona, declaró que Jerusalén iba a ser la capital de Israel. El punto es que había una gran bronca, ¿verdad? Hablando en términos no bíblicos, había una gran bronca entre samaritanos y judíos. Y como Jesús iba a Jerusalén y como era judío, los samaritanos dijeron, nada que ver, aquí no, ¿sabes qué? No hay, estamos full, no hay disponibilidad en ningún hotel de este lugar. Y Santiago y Juan eran los mensajeros. Cuando vieron esto le dijeron a Jesús, y antes de que veamos el siguiente texto ahora, Santiago, creemos que era uno de los hermanos de Jesús, habían dos Santiagos, este probablemente era o hermano de Juan, porque en otro momento se le llamaban los hijos del trueno, o hermano de Jesús. En cualquier caso, eran dos de los discípulos que se convirtieron en los líderes del movimiento cristiano, los jefes de toda la vara después de Jesús. Pero estaban en entrenamiento todavía, 3 años, estamos a punto de la pasión y la crucifixión de Jesús. Y Juan, otro dato curioso, fue el mismo que escribió en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. No sé si alguien sabe el versículo del amor. Juan escribió muchos años después, Dios es amor. El que no ama, no conoce a Dios. El que aborrece a su hermano, no conoce a Dios. Dios es amor, ¿verdad? El versículo del amor entero está en ese libro de Juan. Ahora, nos regresamos unos 3-4 décadas antes, Juan en entrenamiento, entra a Samaria, los samaritanos dijeron, ¿saben qué? No hay disponibilidad, pero estoy viendo ahí que acaba de irse ese señor del estacionamiento, acaba de salir un camello. No hay nada. Aquí no se pueden quedar, no hay. Además ustedes no son de aquí. Juan regresa con Jesús y Juan con Santiago regresa con Jesús y mira lo que dice. Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? O sea, tú has hecho milagros de comida, has hecho milagros de darle a cieguito, ¿por qué no haces un milagro de fuego? Un milagrito de fuego para que quememos a esos desgraciados. Yo creo que este sería el mejor momento. Tú haces un milagro, cae fuego del cielo y nosotros le decimos, ¿te das cuenta que Él es el Señor? Y por eso, hágame un campito ahí en el hotel. Y el Señor, mira lo que respondió. Entonces Jesús se volvió a ellos y digamos esto juntos, los reprendió, los regañó. Dijo, no, ustedes no entienden nada, póngale 0. Perdido mi tiempo yo aquí 3 años con ustedes. No han aprendido nada. La retaliación es lo normal, es lo intuitivo, es lo natural. Pero así no es la vara con nosotros. ¿Qué hicieron? Siguieron de largo a otro pueblo. No fueron a pelear, no pusieron una queja, no pidieron el departamento de quejas. Simplemente se fueron a otro lado. Jesús le está enseñando a sus discípulos 3 años después de andar con Jesús en carne y hueso. ¿Cómo no se nos va a hacer difícil a nosotros, verdad? Que sí, tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, pero si les costó a ellos que a todos los chiquitos de nosotros le pusimos nombre. Yo le puse Lucas a uno de mis hijos, ¿verdad? A todos le andamos poniendo los nombres de estos más y les costaba a ellos. Entonces el punto es, a ti te va a costar tener la respuesta emocional adecuada. A mí me va a costar. Pero si somos seguidores de Jesús, debemos continuar en la búsqueda del ideal. Debemos continuar en la búsqueda de tratar a esa persona que te ha hecho daño, de tratarlo con amor y con paciencia. A esa expareja que tienes que te hizo ver tan mal y que quiso lo peor para ti, tú debes tratarlo con amor y con paciencia. A ese socio que te hizo fraude y que te hizo que perdieras dinero, Dios dice, no te defiendas, no retalies. Es más, Pedro, muchos años después, hablando acerca de lo que él había aprendido de Jesús, en un contexto que no me da tiempo de hablarles de este contexto, pero el contexto del siguiente texto era el contexto de la esclavitud. La esclavitud se abolió en la mayoría de los países hace no más de 2 siglos, en algunos 1 siglo, ¿verdad? Es algo nuevo. Estamos hablando de 2000 años atrás. Pedro le escribe a un grupo de seguidores de Cristo que eran o esclavos o empleados
de personas en una de esas dos categorías y le está diciendo cuando sus jefes lo traten mal o cuando sus amos, sus dueños los traten mal, ustedes no respondan con mal. Cuando ustedes hagan eso, ustedes no respondan como ellos se lo merecen, sino que más bien sean respetuosos aún con los que son crueles con ustedes. Y ser cruel, hoy tenemos departamentos de recursos humanos, tenemos derecho laboral, tenemos un montón de cosas que protegen a las personas, pero cuando la Biblia decía, si tu amo es cruel contigo, imagínate cómo era cruel un amo con un esclavo en el primer siglo de nuestra era. Y Pedro les está escribiendo a ellos, lo que hemos aprendido de Jesús es que nosotros no nos defendemos, no peleamos. Lo que debemos hacer nosotros es seguir el ejemplo de Jesús. Mira lo que le dijo. A Jesús, cuando lo insultaban, no respondía. Ni amenazaba con vengarse cuando sufría. ¡Wow! A Jesús, ustedes los empleados o los esclavos, le está diciendo Pedro a sus lectores del primer siglo. Cuando un amo sea cruel con ustedes respóndanle con amor. Porque a Jesús lo insultaban y tú no eres el Salvador, tú no resucitaste, tú no eres el Señor y a Jesús lo insultaron. Y cuando él lo insultaba, él no respondía. Y cuando él lo insultaban, no amenazaba con vengarse, no decía, te voy a enviar un angelito, ¿viste? Hoy en la noche te mando un ángel. Jesús nunca usó su poder para retaliar y era el Todopoderoso. Nunca usó su poder para retaliar, nunca usó su poder para vengarse. Y dice, sino que el ejemplo que nos dio Jesús fue, dejaba su causa en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Entonces yo no estoy diciendo que cuando alguien te ofende, que cuando alguien te hace daño, no estoy diciendo que no hay una injusticia. No estoy diciendo que no hay una razón para estar herido y molesto. Pero estoy diciendo que un cristiano no debe retaliar, que un cristiano no debe defenderse, que un cristiano no debe reaccionar al ataque. Muy difícil hacerlo. Mira lo que dijo Pablo escribiéndole a un grupo de cristianos en Corinto, una ciudad del Mediterráneo, probablemente en el área de Grecia, Turquía. Pablo les escribió a ellos, se enteró que dos grupos de seguidores de Cristo de una comunidad como esta estaban peleados y fueron a una corte griega o romana en aquel tiempo a defenderse. Y Pablo dijo, ¿pero qué es esto? Primero, mira lo que dice el texto. Dice, en realidad ya es una grave falta o falla el solo hecho de que hayan pleitos. Primero, no deberían estar peleando. Deberían resolver las cosas con amor. Deberían resolver las cosas con paciencia. Jesucristo nos dijo que amar a Dios y amar al prójimo es toda la ley. Toda la ley. No necesitas ninguna ley, no necesitas ningún abogado. Si tú amas y resuelves tus conflictos en amor, todo va a estar bien. Dice, ya hay pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor, ojo a esto, no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Entonces, ustedes saben que yo crecí en la iglesia bautista y si algo teníamos en la iglesia bautista era que enseñaban la Biblia de lunes a viernes, ¿verdad? Digo, de domingo a domingo más bien. Todos los días era un estudio bíblico. Mi mamá era una de las maestras de Biblia de la iglesia. ¿Okay? Enseñaba Biblia a la sociedad de damas y no sé qué. Y este versículo en la versión Reina Valera, que fue con la que yo crecí cuando era niño, nos enseñaban este texto, decía, ¿por qué no sufren mejor el oprobio? Sufren el oprobio. ¿Por qué no sufren mejor el ser defraudado? Era como decía la versión antigua. Entonces cuando una de mis hermanas, ¿verdad?, se metía conmigo o me molestaba o me ofendía, y yo iba y la acusaba con mi mamá decía, Julio César, ¿por qué no sufre mejor el oprobio? ¿Por qué no sufre mejor el ser defraudado? Por dicha, la nueva versión internacional nos la tradujeron en palabras más fáciles, ¿verdad? Decía, no sé, ¿por qué no mejor soportan la injusticia? Sufrir el oprobio, esa palabra de Linda y de la Reina Valera, sufrir el oprobio es soportar la injusticia, soportar la ofensa. ¡Wow! Pero eso es muy difícil. Es decir, que cuando alguien te hace daño, tú debes actuar como más o menos así. Wow, eso la verdad me duele, pero no debes retaliar. Que cuando tu esposo está chuki, en lugar de tú y luego y ya tú sabes, tú debes decir, lo que acabas de decir me ofende y me duele. Y luego dentro te dices, pero lo voy a soportar. Voy a soportar. Lo que estás diciendo me parece injusto,
pero lo voy a soportar. ¡Wow! Qué difícil es eso. Y Pablo está hablando de un litigio, está hablando de un problema legal. Y esto va entre, otra vez, desde el chiquito que tira la cosa fuera del basurero hasta ir a la corte, ¿verdad?, ante el juez. En toda esa gran gama, nosotros los que seguimos a Jesús debemos siempre buscar responder en amor y en paciencia, no como la gente se lo merece. Pablo dijo, ¿por qué no deben mejor dejar que los defrauden? Pero ¿cómo que dejar que me defrauden? ¿Sabes que en Costa Rica, cuando yo apenas me mudé a Costa Rica, escuchaba muchas veces que había muchos fraudes, ¿verdad? Que de repente alguien compraba un lote, ¿verdad? O estaba vendiendo un lote, salía en internet o en algún lugar, la persona mandaba la plata, ¿verdad? Transfería y luego el lote no estaba a nombre de esa persona se desapareció. Entonces me hicieron fraude, decía la gente. Bueno, Pablo está diciendo, si alguien te hace fraude, te hicieron fraude, deja que te defrauden. Y uno dice, wow, y yo no sé cuánto de esto es como que, bueno, no estoy diciendo que no puedes ir ante un juez, no estoy diciendo, vivimos en otro mundo, vivimos en otro contexto, pero yo creo que el ideal al que nos llama Dios es a que resolvamos todos nuestros asuntos llenos de amor. El amor es el vínculo perfecto, dice otro texto de la Biblia. Entonces lo que debemos buscar es ser inofendibles, sufrir, soportar, pero no retaliar. No tratar a la gente como se lo merecen cuando nos han ofendido, sino tratarlos con una subreacción. ¿Es esto realmente alcanzable? Y esto es solo mi opinión, esto no está en la Biblia. Mi opinión es, yo creo que no es alcanzable. Yo creo que no es alcanzable. Yo creo que es una de esas cosas que siempre buscamos y nunca logramos. ¿Okay? Es una de esas cosas que sirven como una estrella norte. ¿Okay? Y esto otra vez, esto no está en la Biblia, tal vez estoy equivocado, esto es solamente mi opinión. No es alcanzable, pero es loable y definitivamente es algo que si eres cristiano tenemos el reto a buscar, y aparte de que es algo loable, es algo que merece la pena que le apuntemos a eso. Entonces, cuando tú piensas en ese socio que te hizo fraude, cuando tú piensas en tu pareja que te ha hecho daño, o a tu expareja que te ha hecho daño y todavía no logras salir de eso, cuando tú piensas en cualquier persona que te está poniendo el pie, cualquier persona que realmente te ha ofendido, ¿vas a reaccionar? ¿Vas a reaccionar emocionalmente? ¿Te vas a defender? ¿O vas a dejar que el amor de Dios te guíe a tener una subreacción? Ese es el reto que tenemos. Las reacciones, la conclusión de esta charla es, las reacciones hablan más que las palabras. Las reacciones lo que dicen es, reflejan y hablan de nuestros valores, de nuestros miedos, nuestras inseguridades, y finalmente tus reacciones reflejan en quién confías. Si estás dirigiendo tu propio barco, el barco de tu vida, o si estás dejando que sea Dios el que lo lleva. Entonces, durante esta semana, 2 semanas tenemos hasta que nos veamos otra vez, su tarea es pensar cuáles son sus botones que detonan algunas reacciones emocionales desproporcionadas y cómo hacer para que podamos responder, no retaliar, no reaccionar. Porque eso es lo que hace un seguidor de Jesús. Vamos a hablar con una oración. Señor, te pido que nos ayudes a pasar esa brecha del dicho al hecho, que nos ayudes a pensar en gente en nuestras vidas, en nuestras relaciones que nos ha ofendido, gente en nuestras vidas que nos ha maltratado, a veces incluso gente cercana de nuestra familia, de nuestro núcleo, y cómo podemos hacer nosotros para dejar ir de verdad, para perdonar, para llenarnos de tu amor y no retaliar, no defendernos, no reaccionar, sino más bien subreaccionar o responder lleno de tu amor. Esto es muy difícil hacerlo. Te pido que nos ayudes a intentarlo, los que estamos tratando de seguirte, que pensemos en esa persona que nos ha hecho daño y que busquemos tener la respuesta que tú tendrías, no la que nos viene de forma natural. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por ser parte de Open House, gracias por hacer parte de su rutina de la semana, el sacar un ratito para conectar con Dios y conectar con nosotros. Si viniste por primera vez, nos encantaría conocerte, o si estás buscando próximos pasos, y los demás nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias.